Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Ey, rebeldía bolivariana, una rebelión de militantes que como estandarte llevan el barrio siempre adelante misterioso. Mi gente no quiere más engaños, son los mismos títeres que se caló el pueblo por 40 años. La lucha no parará, venceremos y vencerá todo revolucionario que por el pueblo pregone la igualdad. Nuestra moral no se cae y fieles a la patria como con Simón lo fue Manuel Sáenz. Nuestra voz no callará el camino que está hecho. Es que no tengo manera de cortar una linda y hermosa canción. Yo creo que es una de las canciones que entré en bucle hace ya un buen tiempito y me podía pasar días y días, pero no escuchando una vez por día, sino escuchándola muchas veces, pero muchas veces. De hecho, no conocía a los chicos que rapean así. Recuerdo que fue de unas elecciones presidenciales. No sé si me atrevo a decir que fue el 2013. Yo juraría que fue 2013 o 2012. Ya lo vamos a poner en nuestras redes sociales. Se llama No Volverán, de Gregory Palencia, Zapato MC y Deja Vu. Es una canción hermosa, muy, muy, muy hermosa. Ahora acabo de ver, fue 11 años después del golpe de Estado, o sea, 2013, no me equivoqué. Es una canción muy bella. Y es una canción que la queremos poner para enmarcar este ratito pizarrero de analizar las elecciones presidenciales en Venezuela. Sí, porque hay elecciones presidenciales en Venezuela. Es decir, sí, hay elecciones en Venezuela, no es un oxímoron. Hay elecciones en Venezuela. Sí, hay elecciones en Venezuela y teníamos muchas ganas de analizarlo y habíamos prometido que vendrían sorpresas. Y verdaderamente la mayor sorpresa que tengo acá es que tengo una amiga que se acaba de conectar con nosotros y con nosotras y es amiga, amiga, amiga. O sea, así que si le critican a ella, me van a criticar a mí también. Amiga Patricia Villegas, presidenta de Telesur, colombiana, venezolana, bienvenida a esta travesura llamada La Pizarra. Pues yo contentísima de estar nuevamente en La Pizarra, un proyecto que conozco desde que estaba así, de chiquito, en la mente de Alfredo y de su equipo. Contenta de ser parte siempre de CELAR, con quienes estamos intentando permanentemente pensar y hacer cosas por América Latina y el Caribe para que esta región sea lo que tiene que ser siempre un punto de encuentro y un punto de desarrollo del pensamiento propio. Así que nada, contenta. Han sido y serán días muy intensos. La labor periodística de Telesur en este lugar ahora es una ebullición permanente, muchos equipos por todas partes. Yo digo, para hacer una imagen, hay un tsunami de trabajo, pero bueno, una pequeña pausa para compartir con los amigos. Yo estoy deseando un día poder que se quede todo el tiempo en La Pizarra, pero es que siempre tiene estrés mediático del bueno porque nos informa desde Telesur de todo lo que pasa en América Latina y de lo que no nos quieren contar también nos lo cuenta ella. Así que esta es la gran sorpresa pizarrera, pero hay una segunda sorpresa que ha sido fraguada en las curvas de esta mañana. En las curvas de esta mañana hemos logrado hablar con un candidato presidencial en las elecciones de Venezuela. Es el candidato, también presidente constitucional, Nicolás Maduro, y hemos tenido esta charla, así que dale play, Fer. Hola, presidente. Presidente y candidato Nicolás Maduro. El próximo domingo tenemos elecciones presidenciales, el 28 de julio, una cita muy importante a nivel internacional, no solo es importante para Venezuela. Y querría preguntarle a usted cómo, qué le diría a la ciudadanía, a la gente, a las personas que desconocen este proceso electoral, que no van a reconocer los resultados electorales, salga lo que salga. Bueno, pues saludo a todos los oyentes y usuarios de La Pizarra. Estoy en este momento, como tú sabes, recorriendo Venezuela entera. He ido a más de 200 ciudades, pueblos, barrios. Ahora estoy camino a La Guajira, venezolana. Una zona que resistió y se negó a morir. 1.500.000 hermanos indígenas guayú, de los cuales 500.000 viven del lado venezolano.
Y desde aquí, con esa fuerza indígena de la resistencia, le respondo y saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, no es la primera vez. La pizarra deben saber, nosotros hemos hecho 30 elecciones en 25 años, un récord mundial. No hay país que lo haya hecho. De 30 elecciones hemos ganado 28, porque somos una realidad, tenemos un poder popular, poder social. Nosotros somos un poder identitario, cultural del pueblo. Y trabajamos en serio. De esas 30 elecciones, la oposición, cuando estuvo toda unida, ganó 2 veces. Una en el 2007, una reforma constitucional que no fue posible, y otra 2015, que nos metieron una guerra económica brutal, desabastecieron el 80% del país y confundieron una parte de la población y ganaron la Asamblea Nacional. En esas 2 oportunidades, nosotros de inmediato, primero el comandante Chávez y después yo, salimos a reconocer los resultados como debe ser. Si uno va a un partido de fútbol, tiene que respetar al árbitro. No puede salir a darle patadas al árbitro, a escupirle en la cara, a pegarle cuando canta un penalti o una falta, un tiro libre, o cuando valida un gol y tú dices que no es gol, que fue fuera de lugar, offside, que le dicen. Nosotros respetamos el árbitro, las reglas de juego y la democracia. De las 28 veces que nosotros hemos ganado, de esas 30 elecciones, la oposición en la mayoría ha salido a gritar fraude, sin prueba. Nunca ha presentado una prueba. Nunca, jamás. Imposible, porque el sistema electoral venezolano es totalmente confiable. Se le hacen 16 auditorías antes, durante y después del proceso electoral. Es un proceso automatizado, con todas las formas de chequeo y de protección a todo nivel. Así que no nos sorprende para nada que, viéndose perdidos como están, la derecha envenenada de fascismo en Venezuela salga a quitar fraude y sus cómplices, el fascista Milei, el neofascista Noboa de Ecuador, que asaltó la embajada de México, y la derecha alineada a los intereses y arrastrada a los intereses de los gringos, salgan a hacerle el coro. Lo que sí te puedo decir, hagan lo que hagan, no van a poder detener el curso de la historia. Y nosotros vamos a una gran victoria y no la van a manchar ni a perturbar. Ahora me gustaría saber qué tiene hoy el candidato Nicolás Maduro en estas elecciones 2024 que no tenía aquel candidato también Nicolás Maduro en el 2013. ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentra usted entre este candidato actual y aquel otro candidato hace unos años? Bueno, lo primero, tengo un conocimiento más profundo del país. Hemos pasado amenazas, sanciones criminales, 930, y a cada una la hemos enfrentado y hemos conseguido ante cada sanción 100 soluciones. Han tratado de matarme 100 veces y aquí vamos pues, vivos, de pie, y eso deja una experiencia muy grande. Y además tenemos hoy un poder popular mejor organizado, más pueblo organizado, mejor organizado. Tenemos más experiencia, hemos logrado vencer la guerra económica, un país creciendo al ritmo de 8%, con la inflación más baja en 39 años. Vamos a tener el mayor crecimiento económico de toda América Latina y el Caribe, con bajísima inflación. Y vamos en 1 o 2 años a inflación mínima, récord. Un país produciendo con las ideas claras y las riendas de la economía en las manos. Otro país tenemos. Hoy somos mejores personas, somos un mejor pueblo, después de haber sido sometidos a 8 años de bombardeo, agresiones, amenazas. Trataron de invadirnos el 23 de febrero del año 2019, inventaron al tal Guaidó. Guaidó se secó, lo aplastamos con la verdad de la revolución.
Y en lo personal, quizá hoy tengo más confianza y más fe en la fuerza que tiene Venezuela. Venezuela, yo lo vengo diciendo, va a asombrar al mundo, va a asombrar al mundo con el desarrollo de este nuevo modelo económico, recuperando el estado de bienestar social que nos dejó Chávez y profundizando la democracia verdadera, que es la democracia popular, la democracia directa, la democracia de la gente, la democracia de las comunidades, la democracia del socialismo en lo territorial. Hacia eso vamos. Individualmente, te digo, más enérgico, más saludable, me siento más joven que hace 6 años y tenemos una campaña electoral que es inédita. Creo que va a ser objeto de estudio a nivel mundial de una campaña electoral cargada de energía, alegría, cantos, bailes, cultura y propuestas. Además estoy tomando el jugo verde, que lo recomiendo mundialmente para los que quieran tener energía y salud. Querría saber qué le propone ahora al país, qué faltaría por hacer, qué le ha faltado por hacer, cuál es la Venezuela que usted ahora le oferta, le propone, le promete a todo el país como candidato presidencial después de estos años. Nos faltan muchos cambios y transformaciones por hacer. Una revolución verdadera tiene que ser permanente, una renovación, una actualización. Hace falta construir un nuevo Estado, no burocrático, no lento, y terminar de superar las trabas del viejo Estado rentista petrolero, muy burocrático, y que sea más tecnológico, un Estado que responda a la nueva sociedad. Hace falta profundizar todos los grandes cambios y transformaciones de la economía para seguir avanzando en su diversificación, los 18 motores potencia de Venezuela. Ya nosotros hemos logrado un récord, que es abastecer el 100% del mercado interno con producción nacional. Venezuela dependió 80% de importaciones durante 100 años. Ahora tenemos que ir a ser un país exportador. Garantizada la producción de alimentos y todos los productos para el mercado interno, ir a ser un país exportador. Hace falta grandes cambios de la ciencia, tecnología, la robótica, la nanotecnología. Bueno, llevar la educación venezolana a los niveles más altos de los valores humanísticos y del desarrollo tecnológico. Hoy por hoy le garantizamos el cupo universitario al 100% de muchachos que se gradúan de bachilleres. Ahora hay que garantizarle a esos muchachos la mejor calidad en las mejores carreras que están eligiendo y su desarrollo de su trabajo dentro de Venezuela, que se gradúen y tengan sus opciones de emprendimiento, de trabajo, de desarrollo. Hay que avanzar en varios frentes. En vivienda, por ejemplo. En el mundo no saben que en Venezuela hemos construido en estos 11 años, 12 años, 5 millones de viviendas para el pueblo. Viviendas cómodas, de 70, 72 metros cuadrados, con su hábitat. Realmente hemos construido no viviendas apartadas, hemos construido grandes complejos urbanísticos. Pero hay mucha gente sin vivienda todavía. Y el compromiso es construir 3 millones de viviendas más, que lo vamos a lograr. ¿Con quién? Con el poder popular. Con el poder, y no son promesas, son hechos, porque ya a esta altura, en este momento estamos construyendo 400.000 viviendas. También en el campo de la economía social, nosotros somos los reyes mundiales del emprendimiento. Hemos logrado del año 21 hasta aquí certificar, empoderar y echar a andar 1.327.000 emprendimientos en manos de emprendedores familiares, emprendedores personales. Y yo he propuesto, por ejemplo, de agosto a agosto, agosto 24, agosto 25, financiar 1 millón de nuevos emprendedores en el país. En un año, si ese ritmo lo llevamos a 6 años, estaríamos financiando por lo menos 6 millones de emprendedores. Son muchas cosas que estamos haciendo. Hemos hecho grandes cambios en la economía, en la sociedad, en la política, y vamos ahora por más. Con Maduro, más cambios y transformaciones es la consigna que vamos a hacer realidad. Y la última pregunta que me gustaría hacerle es sobre la oposición venezolana. ¿Cuáles son los rasgos principales, característicos que usted observa
¿Cómo son? ¿Qué características tienen que ahora, hoy en día, están haciendo oposición electoral y algunos otros no electoral? ¿Qué sería el balance, la evaluación que hace usted sobre esta oposición? Bueno, de la oposición te puedo decir que hay varias oposiciones. En los años 20 con Guaidó, la oposición se partió ya en varios pedazos. Tiene 9 candidatos la oposición, 9. Y entre ellos están en una pugna, en un debate permanente. Ya parte de una oposición participó en el año 20, en las elecciones de la Asamblea Nacional, el 21 ganaron algunas gobernaciones. Nosotros tuvimos la gran mayoría de las gobernaciones de alcaldía. Desde el comandante Hugo Chávez, hemos buscado que surja una oposición alternativa verdaderamente democrática y nacionalista. Pero lamentablemente, casi todas las fracciones de las oposiciones son muy dependientes de los gringos. Viven del dólar gringo. Escuchan la orden en inglés desde Washington. Y esta oposición debe saber América Latina y el Caribe. En América Latina y el Caribe había una derecha, un centro derecha, una socialdemocracia, que bueno, tenía posiciones aquí, posiciones allá, algunos eran neoliberales, otros eran menos neoliberales, pero fue con el surgimiento de la oposición contrarrevolucionaria venezolana, monitoreada por los gringos, que surgió el veneno del fascismo en nuestro continente. Surgió el fascismo de Uribe, de Iván Duque, ¿se acuerdan? Surgió el fascismo de Bolsonaro, el finado Sebastián Piñera y otros tantos que se nos olvidan, ¿no? Se nos olvidan porque ya se secaron el Grupo de Lima y surgió Milei, del veneno que salió de la derecha contrarrevolucionaria. Envenenaron, intoxicaron de antichavismo, de antibolivaranismo y de fascismo toda América Latina y el Caribe. Así que nosotros seguiremos perseverando en el camino de construir un sistema democrático que tenga una oposición democrática. Ojalá algún día lo logremos. Mientras tanto, lo que nos toca es avanzar, triunfar y desde Venezuela ser ejemplo derrotando los fascismos, los neoliberalismos, al capitalismo salvaje y construyendo como estamos construyendo para la nueva etapa, para la nueva época de transición al socialismo, construyendo un modelo exitoso, alternativo a todos los modelos de la derecha proimperialista. Le agradecemos muchísimo la deferencia, el tiempo del presidente Nicolás Maduro en calidad de candidato. Queríamos tenerle acá y lo hemos tenido y le hemos podido escuchar con atención. Y a partir de todo lo que nos ha dicho, que nos ha dicho mucho, mucho en términos internos, pero también en claves incluso de hipótesis geopolíticas para debatir y para analizar. Yo quiero escuchar a mi amiga Patricia Villegas para que nos explique, nos ayude a entender cuáles serían las claves que habría que prestar atención desde lo electoral, desde lo político, en una elección que siempre despierta mucha controversia porque muchos se ponen sus anteojeras y quieren verlo con sus prejuicios. Pero es interesante incluso el dato de que hay 9 candidatos opositores. Digo, empezaría casi por algo que a veces es muy obviado y entre ellos acérrimos opositores. No es que sean todos amigos del chavismo, ¿no? Sí, bueno, creo que ese es como uno de los primeros titulares tras escuchar al presidente y candidato Nicolás Maduro en la pizarra. Realmente la prensa ha estado hablando de una elección polarizada, en el sentido de poner los dos polos o los antagónicos y a quienes les da generalmente mayor cantidad de centímetros en los medios de comunicación o de minutos en la televisión y en la radio. Pero la verdad es que esta es una elección con 10 candidatos y eso no es solo retórica. Esto es muy importante porque han pasado muchas cosas en Venezuela en los últimos años
Quizá estos años han sido el tiempo en el que peor se ha contado lo que ha sucedido en Venezuela porque se ha tergiversado o se ha invisibilizado, pero de manera, digamos, en el carácter político hay una división muy intensa de los sectores de oposición venezolana, fundamentalmente por la relación con los Estados Unidos. El presidente dice casi todos están muy ligados a los Estados Unidos y es verdad, pero también es cierto que hay una posición que ha mostrado tener posturas nacionalistas y en eso se diferencian mucho con la oposición que recibe mucha atención, que es la denominada PUT, ¿no? Que es la que hoy encabeza María Corina Machado con el candidato Edmundo González Urrutia. Pero hay otros 8 candidatos que tienen y expresan también sentires opositores de los venezolanos del común, del ciudadano opositor al proyecto del chavismo, a la revolución bolivariana, pero que encuentra en esas otras 8 opciones algunas oportunidades para expresarse electoralmente. Y eso es una clave, no solamente de carácter político, sino también en números, Alfredo, compañeros, porque algo van a recibir esos candidatos en los porcentajes de votación el próximo domingo 28 de julio y podrá explicar en buena medida el resultado final de esa elección. Entonces creo que lo primero que hay que decir tras escuchar al presidente es eso, es que efectivamente hay muchas oposiciones, hay una oposición que concentra mucho interés mediático y político, que tiene a la gran prensa detrás, que es justamente la de la PUD, la Mesa de la Unidad Democrática, que ahora se convirtió en plataforma democrática, pero y que es la que ha estado en todas las negociaciones con el gobierno del presidente Maduro. Y estas otras oposiciones, mucho más inteligentes en términos electorales, han venido ganando espacios, efectivamente. Entonces hoy hay diputados estadales, hay concejales, hay gobernadores, hay alcaldes que representan a estas opciones políticas, a esta cosa más variopinta, a esta cosa más de grises, de matices y no blanco y negro. Y la otra cosa que creo que también hay que decir en esta clave, en esta primera lectura, es que siempre hemos pensado en una Venezuela supremamente pugnaz, polarizada, en la que quienes han estado en este país saben y me darán la razón y recordarán esos momentos en los que era imposible montarse al metro de Caracas, por ejemplo, con una ramera, camiseta o del chavismo o de la oposición, porque había inmediatamente se podía encender por lo menos una gran discusión. Hoy eso no está pasando en el país y eso también expresa esta cosa más variopinta. Es que aquí hubo una guerra, Alfredo. Estos 10 años han sido de guerra. No cayeron bombas, pero la República estuvo sometida a una guerra. Y la guerra transforma también las subjetividades. No solamente transforma tus condiciones objetivas, sino también subjetivas. Y hoy el venezolano valora de una y otra posición política por encima de muchas otras cosas, la paz social que el país ha conseguido. No solamente la paz desde el punto de vista de la disminución radical importantísima de la delincuencia, de los homicidios, del secuestro, del robo, de estas cosas mentales, sino que la paz como valor social, como el país estuvo viviendo una violencia política tan fuerte, las denominadas guarimbas, hubo gente que murió quemada, hubo gente que por ser chavista o por parecer chavista, hubo gente que murió degollada porque los opositores ponían guayas de un lado al otro de la calle para que los chavistas, que generalmente eran los motorizados en aquella época, se degollaran. O sea, vivió momentos tan duros, tan intensos. Hoy la paz es un gran valor para los venezolanos de cualquier tolda política o de cualquier posición política y electoral. Y eso también marca, es un sello de esta elección que hay que decirlo, tiene unas marcas permanentes. Es una elección posguerra, es una elección pospandemia, es una elección en la que el venezolano tiene 2 cosas en común hoy mayoritariamente. Se nos está Su cortando. respeto por la Ajá. paz y su rechazo al bloqueo. Solana, mayoritariamente, el bloqueo es responsabilidad de los sectores de derecha en este país, que tienen esos 9 candidatos que se oponen al candidato de la revolución, Nicolás Maduro. Me quedo con 2 importantes rasgos, ¿no? Uno, remarcaba mucho la variedad de la oposición. De hecho, todo el mundo le presta atención a un nombre y apellido, y hay muchos otros nombres y apellidos que son y concursan y van a participar en la cita electoral, pues porque están predispuestos a reconocer lo que ocurre. Y lo otro que me parece fundamental es que el que quiera leer un titular de una cierta prensa que creen que en cada esquina no conviven
con paz social los unos y los otros, esto no se encuentra hoy en día en Venezuela y se puede encontrar quizás en un titular de un cierto medio de comunicación. Tomamos un poco de aire, pero no nos vamos del análisis especial Venezuela, 28 de julio del 2024, aquí en la pizarra. Como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Y seguimos analizando y caracterizando, radiografiando, problematizando las elecciones que se vienen el próximo domingo. Eh, mucho mundo está pendiente. Algunos ya tienen sus titulares para esa noche, para el lunes. Nosotros queremos analizarla desde muchas aristas. Hemos tenido la deferencia del presidente Nicolás Maduro, el candidato Nicolás Maduro, contándonos cómo está afrontando y cómo está abordando esta cita electoral presidencial. Y contamos aquí con Patricia Villegas, presidenta de Telesur, amiga desde Caracas. Y yo quería hacerle otra pregunta en torno a algo que a veces es muy invisible desde afuera, y es estas campañas electorales que en Venezuela también son tan tecnológicas. Hay una gran guerra, una gran disputa, una gran discusión de todo lo que tiene que ver las redes sociales. Es decir, en Venezuela también han llegado las redes sociales en todos y cada uno de los candidatos. Hemos observado cómo el presidente Nicolás Maduro ha hecho una campaña muy proactiva en materia de redes sociales, en su TikTok, hoy en día muy seguido, muy creativa, pero también el resto de candidaturas. Y digo esto un poco remarco, mejor dicho, este asunto, porque no me parece una cuestión menor, creyéndose que a veces estas disputas electorales en países donde algunos creen que no se dan elecciones, sí, hay una pugna fortísima en materia de redes sociales. Ahora estamos intentando que se reconecte Patricia Villegas, pero yo quería escuchar la opinión de Gaby Montaño también al respecto, que ha venido siguiendo, ¿no? Que uno a veces no se imagina, no, el presidente Maduro, pero también los opositores están teniendo su batalla electoral en materia de redes sociales, ¿no? Bueno, Alfredo, no nos olvidemos que Venezuela ha estado entre los países que mayor cantidad de celulares per cápita tiene en el mundo. Es decir, que aquellos que se imaginan a Venezuela siempre como stocks de supermercado vacíos, etcétera, etcétera, también tienen que enterarse de que el consumo a nivel de redes sociales y de celulares en Venezuela es gigante. Por lo tanto, es un espacio donde la batalla política también se ha dado en esta campaña. Y yo le agregaría otros dos elementos que también nombró el presidente Maduro, que tiene que ver con la situación económica. Es una situación económica en la que, aunque quieran taparlo muchos, está mucho mejor de lo que estaba hace algún tiempo. Va a tener en relación al resto de la región crecimientos que son impresionantes. Algunos esperaban que esa recuperación económica sea solamente un rebote post pandemia y que luego no pueda tener sostenibilidad en el tiempo. Pues no ha sucedido. Ha seguido mejorando la situación económica de miles de venezolanos y venezolanas. Ya quisiera seguramente la oposición que esto no sucediera, ¿no? Como siempre pasa cuando hay un gobierno que se parece a su pueblo. Y un segundo elemento es que en todos los procesos electorales, de una u otra manera, la oposición venezolana y la oposición en los medios de comunicación a nivel mundial empiezan a instalar muy tempranamente la posibilidad de un fraude electoral cuando olfatean que puede haber un triunfo del proceso en marcha en Venezuela a la cabeza de Nicolás Maduro. Lo hicieron antes con Chávez y lo han hecho innumerables veces. Y creo que son dos elementos que marcan también este proceso electoral en Venezuela. Y sobre todo, yo que he estado como observadora electoral en varios procesos electorales en Venezuela, yo no sé qué se imagina la gente que solamente lee algunos titulares de medios de comunicación francamente de derecha, pero en Venezuela
el proceso electoral, el día de las elecciones y todo el proceso previo de campaña se libra como se libra en cualquier otro país del mundo democrático, y eso hay que decirlo y hay que plantearlo 100.000 veces para que la gente se saque un poco de la cabeza esas imágenes en las que se habla de totalitarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quisiera para terminar, y aprovecho que ha vuelto Patricia, dos aspectos que me gustaría su visión. Uno es qué participación se podría esperar, va a ser, porque va a ser un debate, seguramente postelectoral importante. Y la otra cuestión, el tema de la observación electoral, porque se habla quizás de algunos observadores, pero se ignora a otros. Y yo creo que a veces eso es como una suerte de supremacismo, ¿no? Es como si este no va. A mí me gustaría saber quiénes son los que observan las elecciones en Estados Unidos de América, ¿no? No lo sé si se observan. Si me permiten hacer un spoiler, yo en mi novela decía que la observación electoral china un día iba a ir a las elecciones estadounidenses. ¿Por qué no, no? Patricia, más allá de la broma, ¿qué me dices de participación y de los observadores? Dos aspectos que serán fundamental el domingo 28 de julio. Bueno, es previsible que a diferencia de la elección de hace 6 años, como en esta oportunidad sí participa la oposición más extremista o la derecha más a la derecha del espectro político venezolano, pues que la participación sea mayor. Yo pienso, ¿no? Me atrevería a decir, después de leer muchas encuestas durante todos estos días y semanas, que debería estar entre el 65 y el 70%. Es una participación importante. El voto en Venezuela no es obligatorio. Así que en ese sentido sería la única línea periodística con la que yo estaría de acuerdo en que la elección polarizada, es decir, estos dos polos altamente politizados y repolitizados en este escenario electoral, van a salir a votar. O sea, el antichavismo va a salir a votar y el chavismo más duro, digamos, la militancia de ambas partes va a salir a votar y eso ya conforma una participación importante. Así que, bueno, yo diría que va a estar entre esos porcentajes. El otro punto que creo que también es importante, lo voy a mencionar muy de pasada, y es que estas elecciones, además de ser unas elecciones posguerra, post-COVID, son unas elecciones post-diálogo. El diálogo de Barbados o el documento que se firmó en Barbados contemplaba un incremento de garantías electorales que la oposición había pedido. Dentro de esas garantías electorales estaba el tema de la observación internacional de las elecciones. Venezuela había desarrollado y sigue desarrollando un concepto de acompañamiento, que es un concepto más de soberanía. Es decir, yo te invito a mi casa, quiero que compartas conmigo mi fiesta electoral, pero tus recomendaciones, la visión que tú tengas acerca de la forma como nosotros llevamos las elecciones, tú me las das a mí en un informe privado y no hacemos política con eso. Muy distinto, y hago aquí un paréntesis, a lo que sucedió, por ejemplo, en Bolivia, que Gaby lo sabe muy bien, tú también, los que seguimos la realidad de América Latina, cuando en medio de la elección en la cual estaba el presidente Morales candidateado, todo ese escenario, finalmente sale la OEA a decir que la elección no es del todo transparente, para decirlo en términos generales. Entonces, eso Venezuela lo había dejado atrás en su política electoral. Pero en el diálogo en Barbados permite la observación, es decir, abre, si se quisiera decir en términos de cómo se escriben estos informes, cede, ¿cierto? Porque cuando hay una negociación, pues obviamente todo el mundo cede un poco. Entonces, hay observadores electorales en esta elección. Quienes no vienen a esta elección es la observación electoral de la Unión Europea. Pero hay más de 600, casi 700 observaciones electorales independientes de gente que trabajó en los consejos electorales de distintos países. Viene una misión especial de la Organización de Naciones Unidas, de la oficina directamente del secretario general, que de hecho ya está aquí en Caracas, ha hablado con distintos actores políticos y con medios de comunicación, ya está en terreno, no es que viene un día antes a enterarse de cómo es la cosa. Y también está una organización a la que Venezuela, todas las facciones políticas le han dado mucho rédito, que es el Centro Carter. También está aquí, está acompañando y observando la elección. Así que va a ser una elección con mucha gente en territorio mirándola, solo que como siempre se pone el foco en quienes no vienen o con quienes hubo una disputa y una discusión. Formalmente lo que se dijo para la no invitación de la misión de observación electoral de
la Unión Europea es que la Unión Europea mantiene las sanciones contra Venezuela y por tanto el país se reserva el derecho de no invitar a quien sancionado lo tenía. Pero hay muchísima gente que va a estar aquí en el país, y también hay que decir que los partidos políticos, las agrupaciones políticas, invitan a sus propios acompañantes y observadores. Y hay que estar atentos a eso porque, por supuesto, en eso la derecha y las derechas pues van a traer a sus amigos del PP de España, del Vox, de los partidos de derecha de América Latina. El gobierno venezolano ha dicho hoy que se está tratando de reeditar el Grupo de Lima con vocerías que ya no están en el poder en estos países de nuestra región, pero que siguen teniendo un impacto político y mediático importante. Así que toda esa variopinta, digamos, situación hace de la elección venezolana, yo diría que no es tan distinta en ese sentido a muchas otras, pero por supuesto que todo lo que aquí pase se lee de otras maneras y tiene un impacto geopolítico muy, muy relevante, porque lo que está en juego sí es definitivamente un cambio de modelo radical, con tremendos impactos para la región, por sí o por no. Yo me quedo en remarcar de una manera muy enérgica que, claro, ¿quién invitaría a que te observe quien te está sancionando? O sea, yo no invito a mi casa, yo personalmente a que observe mi casa, la misma persona que cuando salgo de mi casa me está sancionando como lo está haciendo la propia Unión Europea. Digo porque a veces se banaliza, se normaliza este tipo de asuntos porque no han terminado con las sanciones contra Venezuela, contra el pueblo venezolano, porque además el que lo ha sufrido es el pueblo venezolano. Y como bien decía Patricia, hay que recordar que el Centro Carter, una institución que no es que sea chavista, que yo sepa, ni marxista, leninista, que yo también sepa, está presente, va a estar presente, y el panel de expertos de Naciones Unidas, que insisto, tampoco es que sea una confabulación, salvo que creamos las palabras tan estúpidas de gente como Javier Milei, que cree y que ve ogros marxistas donde no los hay. Me parece que es importante esto, es importante remarcar la fuerte participación que se espera, la cantidad de opositores que van a estar jugando a las reglas electorales, y para terminar por mi parte, lo que decía Patricia, de que no esperen que en cada esquina exista un conflicto. Hoy en Venezuela la gente vive pacíficamente, y seguramente el titular que algunos medios de comunicación van a intentar ahora exacerbar es una disputa, una batalla, una tensión inexistente en el día a día, si vas al supermercado o a la tiendita de la esquina. Yo creo que eso es clave cuando alguien te lo cuenta desde Caracas, con mucha seriedad y rigurosidad, sin decir que todo está perfecto, porque no caemos en la estupidez tampoco de decir que está todo perfecto. Y el propio presidente Nicolás Maduro, cuando le hemos preguntado cuáles son los desafíos, ha planteado desafíos, cosas que siempre faltan por hacer. Lean, creo que quería aportar algún datito para cerrar. Sí, para cerrar, Alfredo, me quedé con el análisis de Gaby que hablaba un poco de la recuperación económica de Venezuela, y yendo a los números y comparando con la Argentina de Milei, los números dicen la realidad. Un 8% de inflación acumulada en 2024 tiene Venezuela, un 125% de inflación acumulada tiene el gobierno de Milei, una proyección de crecimiento de la economía del 8% del PBI tiene Venezuela. El Fondo Monetario cambió su proyección para Argentina en 2024 de un crecimiento del 3% antes de que asuma Milei, ahora dice que se va a contraer un 3%, y solo en el primer trimestre en la Argentina de Milei el PBI cayó 5 puntos. Así que los números contrastan absolutamente con un modelo como el de la economía de Milei, que es muy crítico de Venezuela, pero no tiene nada para festejar en comparación con la economía venezolana actualmente. Me parece que era importante poner un poco esta vista, esta mirada diferente, probablemente que se escucha un poco menos, o un poco menos, no, mucho menos de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Para cerrar, Patricia, ¿qué quieres decirnos más allá de que la semana que viene te vamos a estar molestando? Yo te voy a estar molestando todos los días, pero ¿qué nos dejas dicho aquí en la pizarra para la gente que nos escucha de lo que se espera? Bueno, quizá un mensaje como de admiración por el pueblo venezolano, porque esas cifras que acaba de compartirnos nuestro compañero, habría que sumarle que la inflación, después de estar en miles de por cientos, hoy es el último mes fue de un punto porcentual en este país. Este pueblo resistió, reorganizó, recreó, rearmó su economía, que está todavía, por supuesto, con muchas heridas, con muchas materias pendientes, pero sin lugar a dudas aquí ha ocurrido una recuperación real, ¿no?
Y pienso que lo más importante, Alfredo, y esto creo que también es un triunfo del gobierno, vamos a ver si así lo creen los electores el domingo 28 de julio, y es que fundamentalmente es un pueblo con esperanza. Y hoy eso es también una diferencia muy grande con casi todos los países de nuestra región. Aquí hay mucha expectativa, mucha esperanza. La gente siente que ha sido capaz no solamente de resistir, sino de pensar que hacia adelante hay muchas cosas que vienen para mejor. Y cuando digo esto, lo digo que mucha gente de distintos partidos políticos, con distintas expectativas electorales, pero en general hay un sentido común de que el país va mejor y que lo peor ya pasó, que los tiempos mejores están por venir. Y eso a mí, que he vivido estos años en Venezuela, que he visto, que he estado aquí, no es que me lo han contado, que he estado narrando esta guerra, pues es algo que me admira mucho de los venezolanos y por eso quiero resaltarlo, porque además tampoco se les reconoce eso en los medios de comunicación. Gracias, Patricia, por este análisis, por ayudarnos a entender lo que pasa desde allá, desde Caracas. Y bueno, la semana que viene seremos todos más inteligentes porque sabremos el resultado electoral el domingo ya. Lo que sí le puedo hacer es un spoiler y es que Javier Milei no va a reconocer el resultado. O sea, eso olvídense, pero esa ya me la sé. Esa ya me la sé. Bueno, gracias, Patricia, un beso muy fuerte y nos vemos prontito. Chao, un abrazo para todos y para todas. Hasta la próxima Seguimos, semana con resultados. seguimos en la pizarra.